Me llamo Isabel, y, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de lo fácil que fue enamorarme de Javier. Nos conocimos en una exposición de arte en Guadalajara, y desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí que había algo especial en él. Era encantador, seguro de sí mismo, y parecía conocer el mundo como la palma de su mano. Nos hicimos inseparables en cuestión de semanas. Me hacía sentir especial, como si fuera la única persona en su universo. Al poco tiempo, ya hablábamos de construir una vida juntos. Pensé que había encontrado al compañero perfecto. Al principio, todo parecía un sueño. Javier tenía esa habilidad de hacer que cualquier cosa que dijera sonara como una verdad absoluta. Su forma de hablar, de mover las manos, de mirarme a los ojos mientras me decía que yo era la mujer más maravillosa que había conocido, me hacía sentir como si fuera única. Cada vez que estábamos juntos, él se encargaba de recordarme lo afortunada que era por estar con alguien como él. No lo decía directamente, pero estaba implícito en cada palabra, en cada sonrisa de satisfacción que me daba cuando le decía lo especial que era para mí. Sin embargo, poco a poco, comencé a notar pequeñas señales que en su momento pasé por alto. Cosas que al principio me parecían encantadoras se volvieron inquietantes. Si hablaba demasiado con alguien en una reunión, Javier se mostraba frío y distante, y luego, al llegar a casa, me preguntaba con un tono que rozaba la acusación. ¿Es que acaso necesitas la atención de todos? Porque a mí me parece que ya no te soy suficiente. Al principio, pensé que se trataba de inseguridades pasajeras, pero pronto comprendí que era más que eso. Era un constante juego de control, de querer asegurarse de que yo dependiera de él para sentirme valorada. Me hacía sentir que yo era la culpable de sus enojos, que tenía que demostrarle constantemente que él era mi prioridad. Recuerdo una noche en particular. Habíamos salido a cenar con unos amigos, y durante la conversación, yo mencioné una anécdota graciosa de un viaje que hice antes de conocer a Javier. Al principio, todos se rieron, pero cuando miré a Javier, noté que su expresión era de molestia. Pasé el resto de la noche intentando hacerle sonreír, tratando de entender que había hecho mal. Al llegar a casa, lo enfrenté y le pregunté qué le había molestado tanto. No entiendo por qué tienes que hablar de tu vida antes de conocerme, dijo, con el ceño fruncido. ¿Es que acaso esos momentos fueron mejores que los que pasamos juntos? No quiero ser un personaje secundario en tu historia. Intenté explicarle que solo había sido una anécdota, pero él no quería escucharme. No era la primera vez que reaccionaba así. Cualquier mención a mi vida pasada, cualquier comentario sobre mis amigos o experiencias antes de conocerlo, era motivo de conflicto. Siempre me hacía sentir como si yo le debiera una disculpa por haber tenido una vida antes de él. Poco a poco, empecé a evitar hablar de mi pasado, a guardar mis historias para mí misma y a concentrarme únicamente en lo que él quería escuchar. Dejé de hablar sobre mis logros y sueños, porque siempre encontraba una manera de hacerme sentir que no eran suficientes, o que él ya había hecho cosas mejores. Javier tenía una manera sutil de menospreciar mis éxitos. Si le contaba algo de lo que estaba orgullosa, como un proyecto en el que había trabajado durante meses, él solo sonreía y decía: «Ah, claro. Pero eso no es gran cosa comparado con lo que yo logré el año pasado. Algún día entenderás a qué me refiero». Cada vez que me decía cosas así, sentía como si me arrancara un pedazo de mi confianza. ¿Cómo era posible que alguien que me decía que me amaba también fuera tan cruel? Me encontraba en una constante batalla interna, tratando de recordar la Isabel que era antes de conocerlo, y dándome cuenta de que esa mujer se estaba desvaneciendo. Los días se convirtieron en meses, y mis amistades comenzaron a desmoronarse. Cada vez que intentaba ver a mis amigas, Javier encontraba una excusa para que cancelara. Me decía que ellas no entendían nuestra relación, que se ponían celosas porque él me hacía feliz. Y, de alguna manera, terminé creyéndole. Dejé de salir con ellas, me alejé de mi familia, y comencé a vivir en un mundo que giraba exclusivamente en torno a él. Una noche, después de otra discusión, sentí que ya no podía seguir así. Nos habíamos peleado porque mencioné que tenía ganas de estudiar un diplomado que siempre me había interesado, algo que soñaba desde hacía años. Pero, como siempre,
Javier se mostró despectivo. ¿Para qué vas a perder el tiempo en eso? Es solo una excusa para estar lejos de mí. Yo puedo enseñarte más de lo que te enseñarán en esa clase. Esas palabras me dolieron más de lo que podía soportar. Me di cuenta de que, cada vez que quería hacer algo por mí misma, él lo veía como una amenaza. No le importaban mis sueños, solo le importaba que yo permaneciera a su lado, pendiente de él, de su vida, de sus necesidades. Aquella noche, después de que se fue a dormir, me quedé en la sala, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. Recordé todas las veces que había ignorado los comentarios de mis amigas, de mi familia, quienes me decían que él no era bueno para mí. Al principio, me sentía ofendida, creyendo que no lo comprendían, pero ahora me daba cuenta de que todos ellos habían visto lo que yo me negaba a aceptar. Estaba atrapada en una relación con alguien que jamás cambiaría. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que veía. Me di cuenta de que Javier no solo había minado mi autoestima, sino que también me había aislado, me había convertido en alguien que vivía para él, en lugar de vivir para mí misma. Esa noche, tomé la decisión de hablar con alguien que pudiera ayudarme a entender qué estaba pasando, porque ya no podía cargar con todo esto sola. Al día siguiente, llamé a mi amiga Ana, quien siempre había estado allí, aunque yo la había alejado. Le conté todo, cada detalle, cada comentario de Javier que me había lastimado, cada vez que me había hecho sentir menos. Al otro lado de la línea, escuché su suspiro y luego su voz, llena de compasión y preocupación. Isabel, tienes que salir de ahí. Javier nunca va a cambiar. Eres una mujer fuerte, y no tienes que conformarte con alguien que te haga sentir menos. Tú mereces ser feliz, mereces ser libre. Sus palabras me llenaron de fuerza. Sabía que la decisión que tenía por delante no sería fácil, pero comprendí que era el primer paso para recuperar mi vida. No quería pasar el resto de mis días a la sombra de alguien que solo pensaba en sí mismo, alguien que me había hecho olvidar quién era. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza. Sabía que la verdadera prueba estaba por venir, pero también sabía que estaba lista para enfrentarla. Después de aquella conversación con Ana, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Javier había destruido mi autoestima, pero aún me quedaba algo de fuerza para cambiar mi vida. Sabía que la decisión que tenía por delante sería difícil, pero también entendí que no podía dejarme manipular más. Tenía que enfrentar a Javier y recuperar la independencia que había perdido. Esa noche, volví a casa con la determinación de hablar con él, de explicarle que ya no iba a tolerar su comportamiento, y que, si no estaba dispuesto a cambiar, nuestro camino juntos debía llegar a su fin. Cuando entré, Javier me miró con su acostumbrada sonrisa, como si todo estuviera en su lugar y yo fuera la única que debía ajustarse a su mundo. Me senté frente a él y, con la voz firme, le dije: Javier, he estado reflexionando sobre nuestra relación, y me doy cuenta de que me has hecho sentir menos, de que cada palabra que dices me hace dudar de mí misma. No puedo seguir así. Necesito que entiendas cómo me haces sentir. Él me miró, sorprendido. Al principio, no dijo nada, pero luego se echó a reír, como si lo que había dicho no tuviera importancia. ¿De verdad, Isabel? ¿Estás diciendo que todo esto es culpa mía? Eres tú la que siempre exagera. Yo solo intento ayudarte a mejorar. Si no puedes manejar un poco de crítica, tal vez el problema eres tú, no yo, dijo, en ese tono despectivo que tantas veces había utilizado para hacerme sentir pequeña. Pero esta vez sus palabras no me afectaron. Las había escuchado tantas veces que habían perdido su poder. Sabía que él nunca asumiría responsabilidad, que siempre se vería a sí mismo como perfecto. Sentí una calma que nunca había experimentado antes. Le respondí, sin levantar la voz, pero con toda la convicción que había reunido durante semanas. No, Javier. El problema es que tú crees que puedes controlarme, que puedes hacerme sentir menos. Pero ya no voy a permitirlo. Esta es la última vez que me haces dudar de mí misma. Me voy. Sin darle tiempo a responder, me levanté y comencé a empacar mis cosas. Él trató de convencerme, diciéndome que estaba actuando impulsivamente, que yo no sería nadie sin él,
que me arrepentiría. Pero su voz apenas era un murmullo lejano. Había decidido tomar el control de mi vida, y nada de lo que dijera me haría cambiar de opinión. Al salir de su casa por última vez, sentí una mezcla de alivio y libertad. No sabía qué me depararía el futuro, pero me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin miedo, sin la sensación de tener que justificar cada acción, cada palabra, cada decisión. Ya no tenía que vivir bajo la sombra de alguien que solo se preocupaba por sí mismo. En los días que siguieron, me centré en reconstruir mi vida. Recuperé el contacto con mis amigas, retomé proyectos que había abandonado por culpa de sus críticas, y, poco a poco, sentí como la Isabel que alguna vez fui volvía a florecer. Era como si cada día que pasaba recobrara una parte de mí que había estado perdida. Meses después, Javier trató de contactarme. Me envió mensajes diciendo que había cambiado, que ahora entendía sus errores, que yo había sido la mejor cosa que le había pasado. Me decía que él era una nueva persona y que quería una segunda oportunidad. Por un momento, dudé. Pensé en lo que alguna vez habíamos compartido, en cómo me había sentido amada al principio. Pero luego recordé todas las veces que me había menospreciado, las noches de lágrimas y dudas, y me di cuenta de que no podía retroceder. Le respondí con un mensaje simple: lo siento, Javier. Pero ya no soy la misma persona. Con eso, cerré ese capítulo de mi vida para siempre. Sabía que ya no había lugar para él en mi vida, y que merecía algo mejor. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendo que salir de aquella relación fue lo mejor que pude haber hecho por mí misma. Ahora soy libre y he recuperado mi dignidad y mi confianza. Sé que tengo el poder de decidir cómo quiero ser tratada, y que el verdadero amor no te hace sentir pequeño. Si esta historia te ha resonado, te invito a suscribirte a este canal y a compartir este mensaje. Recuerda que mereces una vida llena de amor propio y respeto, y que nadie tiene el derecho de apagar tu luz.